esta tarde tiene que ausentarse un momento y me ha solicitado que siga yo ejerciendo la presidencia. Espero que le parezca bien a todo el mundo este cambio. Por ende, procederé con la siguiente sesión. En la sesión vespertina, es la número 5, con estudios de casos sobre el uso de la auditoría a distancia. Me gustaría invitar a los oradores de la sesión número 5, el señor Héctor Escobar, el señor Álvaro Díaz Galmetzer, la señora Choi Eun-ju, que por favor alcen la mano en la plataforma. Se me ha comunicado que el señor Jim Mosley está con nosotros en sala, si no me equivoco. Hola, buenas tardes. Aquellos que se unan a través de Interprefy, por favor quédense conectados después de haber hecho su presentación para poder participar en la sesión de preguntas y respuestas. La sesión 5 habla de estudios de casos sobre el uso de la auditoría a distancia por miembros y representantes del sector agroalimentario, dotándonos de una oportunidad para que los oradores nos digan cuáles son los pros y los contras de este tipo de metodología. Le daré primero la palabra al señor Héctor Escobar, director de la Subdirección de Inocuidad Alimentaria y Certificación, Servicios Nacionales de Pesca y de Acuicultura, y el señor Álvaro Díaz Calmetzer, del Departamento de Inocuidad Alimentaria, Departamento de Certificación y División de Protección de la Ganadería y Agricultura del Servicio de Chile, para presentar la experiencia de Chile en auditorías remotas en establecimientos procesadores de productos de origen animal y vegetal. Tienen ustedes, señores, la palabra, señor Escobar, señor Calmetzer. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, buenos días, noches y buenas tardes, ¿no es cierto?, a todos los participantes. Bueno, nos corresponde como país presentar nuestra experiencia en lo de las auditorías remotas en establecimientos procesadores de productos de origen animal y vegetal. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, se puede proyectar todo. Ahí, ok. Bueno, queremos contextualizar, nosotros como país, el sector de los alimentos es uno de los principales, el segundo más importante, lo que corresponde a los ingresos de nuestro país, eh, aproximadamente con el 20 al 25% de los ingresos totales por el sector de los alimentos y las bebidas. Nuestros productos llegan a más de 170 países en el mundo, aproximadamente tenemos por distintos acuerdos comerciales alrededor del 70% también de la población mundial. Es importante señalar de que las condiciones, la garantía respecto de la sanidad de los productos y la inocuidad de los productos en Chile son garantizadas por dos servicios. El Servicio Agrícola Ganadero, que tiene, ¿no es cierto?, la potestad sobre los productos terrestres, tanto de origen animal como vegetal, y el Servicio Nacional de Pesca, que es la autoridad competente en materia de sanidad e inocuidad de los productos de la pesca y la acuicultura. La siguiente. Bueno, la siguiente completa, por favor, también. Eh, bueno, ya todos seguramente ya han hablado de esto, ¿no es cierto? La situación del año 2020-2021, alrededor del mundo, con todo lo que significó la pandemia, el cierre de fronteras, ¿no es cierto?, las cuarentenas, las cadenas logísticas afectadas, las distintas exigencias que estábamos recibiendo respecto al proceso de la enfermedad, ¿no es cierto?, por las medidas de seguridad COVID, la incertidumbre que rondaba respecto a la forma de transmisión del virus y las posibilidades, ¿no es cierto?, de su control, llevaron ¿no es cierto?, a una interrupción de las actividades normales que teníamos discutidas, ¿no es cierto?, acordadas con las distintas autoridades competentes para lo que era la exportación de productos alimenticios. Y esto también, ¿no es cierto?, en contraposición con lo que era la exigencia o la demanda, en este caso, de alimentos, que incluso fue mayor. En este contexto aparece la auditoría remota, ¿no es cierto?, como un instrumento que, ¿no es cierto?, que nos da alguna posibilidad de poder mantener esta discusión y relación con las distintas autoridades para poder mantener el comercio de los productos de origen animal, vegetal. La siguiente. Así que, ya, bueno. Como objetivo, nosotros nos definimos como país, ¿no es cierto?, el
objetivo principal del uso de esta herramienta era mantener el intercambio comercial de los alimentos, responder, como siempre, ¿no es cierto?, sobre todo en esta condición de pandemia, a las exigencias que las distintas autoridades competentes tienen establecidas para los requisitos de los productos para el ingreso a sus mercados, y también, ¿no es cierto?, para aquellos países que tenían exigencias específicas respecto al COVID, a las medidas de seguridad respecto al COVID, también garantizar el cumplimiento de estas. La siguiente. Uno de los principales desafíos, creemos que se refirió a este tipo de uso de herramienta, tenía que ver principalmente con el acuerdo entre las autoridades de poder reconocerla o aceptarla como un instrumento de garantía. Era algo nuevo para todos, así que la principal desafío fue poder coordinarse con las autoridades y que se considerara este instrumento como un elemento para poder mantener las inspecciones o realizar nuevas inspecciones a establecimientos para el comercio. El otro desafío importante tenía que ver con los elementos de soporte, las tecnologías necesarias, tanto la institucionalidad en este caso como también el sector industrial no contábamos con todos los elementos para poder realizar las mejores experiencias desde el punto de vista operacional. No obstante eso, al momento que se pudo tener la posibilidad de implementar esta herramienta, también se generaron ¿cierto?, las respuestas tanto para la institución pública como para la empresa. Los elementos, ¿no es cierto?, normales respecto a ponerse de acuerdo en las agendas, ¿no es cierto?, en la disponibilidad también de los intérpretes, eran situaciones que se requerían para poder realizar esta actividad. Disculpe, señor Escobar, los intérpretes acaban de avisarnos que el sonido no es suficiente para interpretar. No sé si le es posible acercarse más a su micrófono o... Tengo el micrófono, no sé, me marca acá bien, no sé, dígame. ¿Puede repetir algo, por favor, para que Aló, escuchemos? 1, 2, 3, no sé si me escucha, 1, 2, 3, 4, 5, ¿Is that better? atención. Estoy con el micrófono. Sí, ya ¿Puedo usar lo... otro micrófono? ¿No? Si tiene otro o si no, no sé si ahora está mejor, intentemos. ¿Y el micrófono acá? No sé si escucha mejor. Integrado, ¿no? Sí, ahora está bastante bien, me parece. Adelante. Bueno, estaba diciendo que los principales desafíos respecto, ¿no es cierto?, a la implementación de las auditorías remotas tuvieron que ver con la posibilidad de ponerse de acuerdo con las distintas autoridades y también los desafíos tecnológicos que presentaron para la institucionalidad, para los servicios públicos, que somos los responsables de esto, y también para el sector privado. Eso acompañado también, ¿no es cierto?, por las necesidades de intérpretes, los tiempos para las evaluaciones, las distintas conexiones que se tenían que realizar. La siguiente, por favor. Bueno, el proceso general tiene la ventaja, ¿no es cierto?, de poder tener y ordenar en el tiempo el proceso de inspección. Esto también permite, ¿no es cierto?, que la evaluación que se hace desde el punto de vista documental, que es la que se requiere inicialmente, no sea necesariamente realizada por el mismo equipo auditor, sino que participan distintas personas que son con las mejores competencias en cada una de las actividades. Esa es la evaluación previa. Hay un proceso real, ¿no es cierto?, en tiempo real, que tiene que ver con el desarrollo de la auditoría remota, en donde parte generalmente con una reunión inicial, donde participan los distintos responsables de la inspección, tanto a nivel nacional, regional y también de los establecimientos involucrados para la autorización, con una verificación después en terreno, en el mismo establecimiento o en las instalaciones que requieran ser inspeccionadas, una reunión final y posteriormente de esta actividad, ya en otra fecha, un informe final con las conclusiones. Nosotros como país identificamos 3 tipos de auditoría de remota. Indicamos una que es en tiempo real, que es la que se realiza, ¿no es cierto?, a través de todas las principales tecnologías y en vivo. Una que es diferida, que es cuando la usamos mucho para lo que es la inspección desde el punto de vista nacional y para lugares donde no podíamos llegar durante la pandemia, entonces lo hicimos a través de grabaciones que después llegaban a la autoridad para poder ser evaluadas, y también combinaciones de estas. La siguiente.
Bueno, las principales actividades realizadas o los principales casos, ¿no es cierto?, que enfrentamos principalmente durante el año 2020-2021 con mayor intensidad el 2021, fueron en el ámbito de la importación de material vivo para lo que era, ¿no es cierto?, para la industria del salmón, ova de salmón. Esto desde dos países, desde Canadá e Islandia, y con éxito. Una que fue en tiempo real, completa, y la otra fue combinada, y esto quiere decir de que los inspectores estuvieron tanto en vivo, o sea, bueno, en el terreno, en el caso de Islandia, pero además, ¿no es cierto?, con conexión en tiempo real con la autoridad en Chile, con los distintos también expertos de Chile. Y para lo que significó la exportación, en las cuales nuestro país solicitó inspecciones para poder comercializar, estas fueron principalmente requeridas por China, para todo lo que fueron productos de la pesca y la acuicultura, y, bueno, en el caso, ¿no es cierto?, de lo que nos correspondió a nosotros como Cernapesca, después el colega Alzac se va a referir a los productos terrestres, tanto para salmón congelado y fresco, centolla, ¿ya? Y también fue interesante esto porque tuvimos inspecciones representativas, en la cual se inspeccionaba un tipo de establecimiento para habilitar, ¿no es cierto?, todo el resto de aquellos que requerían la autorización para el comercio. También con Perú se exportaron ovas de trucha arcoíris, y también con Rusia realizamos una evaluación de lo que era una inspección remota para consideración en una posible futuro, ¿no es cierto?, por implementarlo como herramienta. La siguiente, y ahí parece que ya en este le paso a Álvaro, que va a continuar con la parte de la experiencia del SAC. Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, según donde se encuentren. Yo voy a exponer la parte de los productos pecuarios terrestres, como bien dijo el doctor Héctor, y también parte en representación también del área agrícola, del Servicio Agrícola Ganadero, del doctor Claudio Moore. Nuestra experiencia que hemos tenido en relación a las auditorías remotas. La siguiente, por favor. Bueno, en relación a la experiencia de las importaciones, las habilitaciones que nosotros hemos realizado a otros países producto de la pandemia COVID, em, al principio, para mantener todo el flujo comercial y el cumplimiento de los requisitos fito y zoosanitarios, tuvimos que realizar una categorización de los productos según su riesgo. Para ellos, como dijo alguna persona en las reuniones anteriores, realizamos la evaluación por cada producto según las medidas de mitigación que existen en el proceso para los productos pecuarios. Y así nosotros definimos cuáles son los productos que no requerían realizarse auditorías remotas y cuáles sí tenían mayor riesgo, para lo cual nosotros tuvimos que crear un nuevo mecanismo de auditoría. Definimos que para la carne fresca y los subproductos de las especies terrestres, bovino, ovino, aves y cerdos, tenían un mayor riesgo, por lo cual tendríamos que crear una herramienta que diera cumplimiento a los requisitos con la protección del resguardo de la protección fito y zoosanitaria. Para ello, tuvimos que hacer ajustes normativos internos a la normativa del Servicio Agrícola Ganadero para habilitar los establecimientos de producción pecuaria, y todo alineado al anexo C del acuerdo MSF. Creamos un nuevo mecanismo que es de evaluación documental y para auditoría remota, que se basaba en cuestionarios, pautas de verificación específicas a establecimientos, ya sean procesadores de faena, de desposte, frigoríficos de carnes, que solicitaban ampliación o habilitación por primera vez. Y también este mecanismo se instauró para las renovaciones de establecimientos pecuarios. También, bueno, a partir de eso se hace toda una logística con una preparación de auditoría remota en coordinación con las autoridades competentes previo, que son reuniones técnicas que son muy necesarias para realizar la implementación de las auditorías remotas.
Y una vez realizada, bueno, la llevamos a cabo en el año 2020, el año 2021, y a la fecha la seguimos aplicando para establecimientos procesadores de carne fresca de bovino y carne fresca de la especie de cerdo. La siguiente, por favor. En cuanto a la experiencia de las exportaciones de agrícolas y pecuarias, los establecimientos que nos han auditado también han seguido una lógica muy similar o muy parecida a lo que nosotros hemos implementado. Para ello también siempre realizan una preparación logística basada en reuniones técnicas, en los que se definen los requerimientos mínimos que deben existir, por ejemplo, la conectividad y los equipos que deben existir, las traducciones simultáneas que deben existir, el envío de antecedentes preliminares que son muy importantes y como el doctor John McCoy dijo que también se le da mucho énfasis, y también envío de videos pregrabados en el caso de temas de huertos, que sería como una combinación de auditoría híbrida a tiempo real y también auditorías con videos, que son antecedentes que se solicitan. Luego, después de toda esta evaluación documental y también la preparación logística, se realiza la auditoría como tal. Y esta auditoría em, tiene una base en que se hace a tiempo real en la mayoría de los establecimientos pecuarios y exportaciones agrícolas y tiene todo también la continuidad, igual que una auditoría in situ o auditoría en directo, con las reuniones iniciales durante una auditoría como tal y la auditoría final con, la, con los informes necesarios para definir los hallazgos y las evidencias que se pueden encontrar. La siguiente, por favor. Bueno, un resumen de las auditorías que nosotros hemos realizado como país y también las auditorías que nos han realizado terceros países. En relación a las exportaciones agrícolas, China nos ha auditado para los productos de cerezas, ciruelas, nectarines, kiwi y cítricos. Hemos realizado ya 10 auditorías a 30 plantas y 30 huertos con la modalidad que les comentó anteriormente, que son videos pregrabados y también auditoría a tiempo real. También nos ha auditado otros países como Canadá, Brasil, China, para los productos de carne fresca de bovinos, de cerdos, de ovinas y aves. Y también, bueno, China para evaluar otras medidas que son específicas de COVID. Las auditorías que nosotros hemos llevado a cabo partieron alrededor del año 2020 para México, que fue nuestra puesta en marcha, para carne y subproductos de cerdo. Ahí empezamos a definir ya y a establecer los mecanismos más precisos para definir los requerimientos tecnológicos y también el cumplimiento de requisitos. Luego avanzamos con Brasil, donde hicimos auditorías para productos de carne de bovino y finalmente hemos hecho auditorías también para los países latinoamericanos de Colombia para sus productos y carne fresca de bovino. También tenemos auditorías a futuros para Brasil, otros productos y Argentina, carne de bovino. Entonces es un sistema que continuamente nosotros como herramienta estamos utilizando como medidas de control, en este caso por la pandemia actual que nos afecta a todos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que hemos detectado en cuanto a las auditorías remotas? Como ventajas, hemos visto que frente a la pandemia actual, se ha podido proteger la salud de los funcionarios y de los auditores que deben realizar auditorías remotas y también evitan el desgaste físico que conlleva a los equipos humanos a realizar este tipo de auditoría. Otra ventaja es que se puede realizar una verificación documental previa a la auditoría remota en las auditorías que se realizaban en directo.
Siempre teníamos, por ejemplo, los establecimientos pecuarios, mataderos, había un día para hacer todo el análisis o la evaluación documental, cosa que ahora es una ventaja porque podemos hacer un análisis más profundo. Se, op- Se optimiza el recurso humano y económico, como lo han repetido, lo han reiterado. Em, También hay accesibilidad en las auditorías remotas a zonas que son de difícil acceso, y también se puede realizar un mayor número de auditorías en comparación a las auditorías in situ. También al instalar estas nuevas o implementar estas nuevas tecnologías en las instalaciones o lugares de auditoría remota, estas se pueden utilizar a nivel nacional para supervisiones o para inspecciones en terreno a nivel de auditorías de la autoridad competente central hacia a las autoridades competentes locales o regionales. Em, Hay también otra ventaja, es el acompañamiento de la autoridad competente central con eventual participación en las auditorías remotas, y, como bien han dicho también, con la inclusión de los expertos, un panel de expertos que puede estar, o especialistas que pueden estar durante la auditoría remota. En el caso también de establecimientos que tienen un proceso que es muy ruidoso, también ha sido satisfactoria nuestra experiencia con la traducción en cuanto a la traducción simultánea, en cuanto al aislamiento de ruido y la comunicación fluida que se puede tener en relación a las auditorías remotas. También se han involucrado las diferentes asociaciones de las empresas que también están interesadas en la auditoría de los establecimientos interesados. Y por último, hemos detectado que hay una mayor agilidad en el proceso de habilitación, ampliación o renovación de los establecimientos que solicitan la autorización. Por otro lado, también tenemos las desventajas. Las desventajas que hemos detectado es que al realizar la auditoría remota, em, pueden existir problemas tecnológicos que dificultan la realización y la fluidez de esta, en relación a problemas de conexión de Internet, de problemas físicos como el cableado de los dispositivos de audio y video que pueden tener problemas y que se requieren planes de contingencia, tener una segunda cámara, o tener otro sistema para darle fluidez a la auditoría. Hemos detectado también que hay dificultad de compartir las experiencias y establecer relaciones de confianza entre los equipos humanos. Esto es súper importante, ya que cuando se hace una auditoría in situ se genera un lazo de confianza, una cercanía que no se da a distancia. Y esto es muy importante para crear confianza a largo plazo, o beneficios que podrían causarse en la comunicación entre las autoridades competentes centrales o regionales. También se requiere mayor capacitación en el uso de estas herramientas tecnológicas, tanto para el personal de la empresa, personal de las autoridades competentes centrales, y también hay una cierta resistencia a los auditores tradicionales. Como bien también se ha comentado, la auditoría remota no reemplaza los sentidos humanos, lo que es esencial en las auditorías remotas para el tacto, el olfato, etcétera, lo que es muy importante. Y una auditoría remota también requiere mayor tiempo de preparación previa a fin de verificar todos los aspectos relativos a la capacidad de conexión a cada lugar. Y también el tema logístico también requiere mayor profundidad para, de alguna manera, confirmar que esta auditoría se llevará del mejor modo en el lugar auditado. La siguiente, por favor. Bueno, los desafíos que nosotros tenemos como país frente a las auditorías remotas es que hemos visto en un comienzo que no existe o no existía un marco normativo internacional para este tipo de auditoría, por lo cual encuentro que es muy importante y provechoso estas sesiones que se realizan al discutir este tema, ya que entre servicios públicos, si bien vimos que de Chile a nivel nacional,
habían similitudes, pero también habían unas pequeñas diferencias. Entonces, a nivel interno también se deben hacer ajustes normativos nacionales ceñidos o apegados al marco normativo internacional. Se requiere mayor formación, capacitación del personal que lleva a cabo estas auditorías remotas para que se ejecuten de la mayor medida y podamos realizar el mayor cumplimiento de los requisitos que se necesiten para llevar a cabo el cumplimiento de la auditoría en sí. También las empresas tienen que poner mucho soporte técnico, logístico para llevar a cabo las auditorías, ya que hay empresas o pequeñas empresas que tal vez no alcanzan a cumplir los requerimientos mínimos. Y bueno, y por último también este mecanismo de auditorías remotas, también nosotros nos preguntamos cuándo se va a utilizar como esta herramienta, si solamente va a ser para esta pandemia COVID o también van a existir diferentes instancias para utilizarla como una medida de control para la auditoría remota. Ya que si bien actualmente nosotros estamos utilizando esta herramienta, no ha reemplazado de todo la auditoría in situ, por lo cual estamos desarrollando y estamos estudiando de la mejor manera cómo hacer una combinación de estas auditorías o si puede reemplazar del todo o no. Esa es la gran pregunta que nosotros tenemos, si una auditoría remota reemplaza actualmente una auditoría in situ. Yo creo que eso se está desarrollando. Como decía el doctor Jean-Philippe, esto es un proceso que no sabemos qué va a ocurrir a futuro, en el año 2023, 2024, etc. Entonces, se requiere mayor estudio, mayor profundización de esta herramienta como medida de control para las auditorías remotas. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar y señor Díaz. I will now give the... A continuación voy a darle la palabra a la señora Choi Eun-chu, directora adjunta de la División de Inspecciones in situ del Ministerio de Seguridad, Alimentos y Medicamentos de la República de Corea, que nos va a presentar la ponencia La pandemia de COVID-19, la inspección a distancia como respuesta preventiva. Señora Eun-chu, tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Working for On-Site Inspection Division of MFDS. Muchísimas gracias. Voy a presentarles esta presentación. La pandemia de COVID-19 cambió no solamente nuestras vidas diarias, sino también la manera en la que trabajamos. Voy a compartir con ustedes algunos casos del trabajo que realizamos en el marco de la pandemia. Espero que mi presentación sirva para que se puedan hacer una idea de lo que estamos haciendo. Les voy a presentar lo que hemos hecho en Corea en materia de control de seguridad de los alimentos importados. Corea lleva trabajando con estos países, con estos productos en varios países, y nuestro volumen de importación ha aumentado. Tenemos una ley especial sobre control de seguridad de alimentos importados que entró en vigor en 2015. Se trata de garantizar la seguridad del producto importado y se trata de demostrar también que esta seguridad ha sido verificada y hay una colaboración con distintos niveles. Realizamos un control a nivel aduanero y también en el nivel de la producción. Ahora mismo estamos realizando inspecciones a distancia y mi división es responsable precisamente de esta cuestión. Se trata de realizar estos controles a nivel de producción, en aduanas y en distribución.
¿Cuál ha sido nuestra experiencia durante la pandemia de COVID-19? Bueno, no podemos realizar las inspecciones in situ porque era imposible viajar a la gran mayoría de los países. Además, nuestros inspectores no podían viajar tampoco. En aquel momento estudiamos cómo podemos mantener el control antes de la importación. Así que tuvimos que buscar una solución para inspeccionar las instalaciones sin poder realizar las visitas sobre el terreno. Decidimos, por lo tanto, crear inspecciones remotas que tienen dos elementos: una inspección de documentos y una inspección por vídeo. Durante la inspección de documentos lo que hacíamos era evaluar una lista de comprobación y los documentos justificantes, y durante la inspección por vídeo lo que hacíamos era un control sanitario del entorno de trabajo en tiempo real utilizando equipamiento de telecomunicaciones. Empezamos, por lo tanto, a utilizar este control y para ello utilizábamos una instrucción exhaustiva con ilustraciones, fotografías y textos. Para realizar la inspección por vídeo, comprobamos la velocidad de Internet en 175 países y vimos que en la mayoría de los países la velocidad era suficiente para realizar las pruebas por vídeo, las inspecciones por vídeo. Estudiamos el entorno TIC de los países. Para esta inspección en vídeo vemos cuál era la infraestructura que tenían y el entorno para poder realizar la inspección. También veíamos si tenían los dispositivos necesarios. Finalmente, también vimos cómo podíamos colaborar con los órganos de certificación y también preparamos las enmiendas jurídicas necesarias para poder realizar este tipo de inspecciones en Corea, para asegurarnos de que estábamos en un entorno jurídicamente aceptable. En agosto de 2021 añadimos un artículo a la ley especial de manera que pudiéramos realizar la inspección remota utilizando las TIC, utilizando ordenadores y comunicación por vídeo. Y vimos que si la visita sobre el terreno era difícil por motivos de la enfermedad o por otros motivos de enfermedades o desastres naturales, esto pues se podría realizar a través de este equipamiento a distancia. ¿Cómo procedemos? ¿Cuál es nuestro procedimiento operativo estándar? Bueno, pues tenemos medidas de seguridad. Nos dimos que era muy importante tener medidas de seguridad para poder realizar las inspecciones remotas. Nos dimos cuenta de que era importante que las plataformas virtuales utilizadas codificaran los datos y la comunicación. También nos dimos cuenta de que necesitamos tener un equipo visual dedicado y también una conexión segura. Además, también quisimos que las instalaciones nos mandaran firmado primero un formulario en el que consentían que se utilizaran las informaciones personales. También les enviamos una lista de comprobación para la inspección remota. De esta manera podíamos recibir fotos, etc. Muchos inspectores no participaban en la inspección.
Normalmente teníamos de 2 a 4 participantes en una inspección. Es lo que solemos tener también en las inspecciones en persona. Una vez que teníamos todos los documentos, fotos, etcétera, esto se enviaba a nuestro sistema de gestión de alimentos importados. Este sistema es una red cerrada en el que los usuarios pueden cargar la información. Este sistema está sometido a un seguimiento de un órgano gubernamental que se dedica a la gestión de datos. En la parte inferior de la pantalla ven ustedes que nuestro procedimiento de inspección remota tiene 4 pasos. Está la planificación, la inspección de documentos, la inspección de los vídeos y luego las acciones y resultados. Primero comenzamos con la planificación, luego la inspección de documentos. En la inspección de vídeo realizamos la inspección que les he descrito y luego en resultados y acciones pues ponemos en práctica las acciones que hayan resultado de la inspección. Para realizar estas inspecciones llegamos a un acuerdo con un agente. El agente recibe formación para que sepa cómo tiene que realizar estas inspecciones remotas. Su labor es ayudarnos en las inspecciones y tiene que comprobar, entre otros, la conexión de Internet de la instalación. Lo hace durante una visita previa a la instalación antes de que nosotros realicemos la conexión. Y lo que hacen es aplicar luego también las instrucciones que les dan los inspectores durante la inspección. El agente utiliza gafas inteligentes y de esta manera pues ve cómo está la instalación. El agente recibe luego también comentarios de representante de la instalación y esta información luego va a los inspectores. Los inspectores coreanos pueden interactuar con el agente, con el representante de la instalación en tiempo real. De esta manera, los inspectores pueden pues realmente ver toda la instalación. Si hay dificultades de conexión, a veces también debido a que hay más personas conectadas a la red, pues esto puede tener un impacto en la calidad de la imagen y del sonido que nos llega. A continuación quisiera compartir con ustedes los resultados y las implicaciones que hemos analizado. Lo positivo es que se pueden realizar los controles antes de la importación, de manera que pues, se puede ahorrar tiempo y presupuesto. Podemos ahorrar, por lo tanto, recursos y el riesgo de los agentes es menor a las visitas in situ. Y, por supuesto, se puede reducir también el riesgo de contagio con COVID-19. Toda la información y los documentos los debemos utilizar también en las inspecciones remotas. Y todo ello luego se envía al sistema de gestión de los alimentos importados. O sea que normalmente nosotros de todas maneras no utilizamos documentos en papel. Hay beneficios claros, por lo tanto, pero también hay ciertos desafíos. Por ejemplo, a veces la comunicación no es estable por problemas de conectividad.
Y a veces las instalaciones pues tienen sus reservas ante el uso de esta inspección a distancia por otros motivos, por motivos de seguridad y sus políticas de seguridad. Pero como otros países durante la pandemia decidimos utilizar la inspección remota durante la pandemia para evitar las visitas in situ. Pero pensamos que la inspección remota es más bien una herramienta de evaluación y no tanto un sustituto de las inspecciones en persona. Además, es importante estar en contacto con los países para asegurarnos de que efectivamente tenemos toda la tecnología y los dispositivos necesarios para poder realizar estas inspecciones. Corea, desde luego, está dispuesta a seguir mejorando esto para utilizar este sistema en el futuro. Pero tenemos que hacer frente a los desafíos y para ello esperamos poder estar en contacto con otros países. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen ustedes alguna pregunta o comentario, aquí tienen mi dirección de correo electrónico. Gracias. Thank you very much for that presentation. Muchísimas gracias por su presentación. A continuación quisiera cederle la palabra al señor Jim Moisley, director ejecutivo de RedTractor del Reino Unido, que nos va a hablar de la utilización de la auditoría a distancia por sistema voluntario de garantía a cargo de terceros del Reino Unido. Enfoque y enseñanzas extraídas. Ese es el título de su ponencia. Gracias. Bueno, aquí están ya las transparencias. Pues muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de presentarles esta ponencia. Hoy es 21 de junio, es el día más largo en Europa, pero voy a intentar que no se largue demasiado y voy a cumplir el tiempo que me han asignado. Soy consciente de que esta es la última ponencia del día y seguramente cubre detalles que las otras presentaciones ya han tratado, presentaciones con gran contenido de información. Así que voy a intentar centrarme en mi presentación para hacer frente a los desafíos, a las oportunidades y a lo que hemos aprendido. Cuestiones que, bueno, también se han presentado en ponencias anteriores. Muy brevemente, quisiera presentarles RedTractor. RedTractor es un programa voluntario de garantía a cargo de terceros. Queremos cubrir toda la cadena alimentaria del Reino Unido, desde los centros agrícolas hasta el embalaje, la marca, etcétera, y todas las fases intermedias, incluyendo el transporte, el almacenamiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos un sistema exhaustivo porque cubrimos la seguridad alimentaria, el bienestar de los animales, la protección medioambiental y el bienestar de los trabajadores, pero lo más importante es la seguridad de los alimentos. Es aquí donde empezamos a trabajar. También cubrimos prácticamente todos los sectores agrícolas, con excepción del pescado y los huevos. Tenemos, además, una cooperación con órganos independientes de certificación que realizan auditorías independientes y que operan de conformidad con la norma ISO 17065. Sabemos que las auditorías son serias, de manera que podemos evitar las cargas y el solapamiento de auditorías tanto para los agricultores como para la cadena de suministro. Normalmente se realizan unas 60.000 auditorías al año de este RedTractor. Estas auditorías las realizan órganos de certificación, como he dicho, y normalmente las auditorías se realizan de manera presencial. Esto era así antes de la COVID. Si bien ya teníamos un archivador en línea para que nuestros documentos y nuestros registros se pudieran cargar en línea. La llegada de la COVID cambió la cadena de suministro en el Reino Unido, como también sucedió en otros países. Se dejó de consumir fuera de casa, cada vez había más venta en línea, así que hubo un cambio en el mercado. Además, en los primeros meses de la COVID hubo una escasez de alimentos en el Reino Unido. Algunos piensan que esto no es necesariamente negativo, pero bueno, el caso es que se produjo un cambio en la cadena de suministro. Y si vemos estos cambios dramáticos,
Bueno, pues somos conscientes de que esto conlleva mayores riesgos, así que se necesitaba más auditorías y mayor conformidad, pero no podíamos realizar las auditorías en persona y hubo que encontrar una solución alternativa. A principios de marzo de 2020, entonces, nuestros objetivos eran precisamente crear un sistema de auditoría distinto. En primer lugar, se trataba de garantizar la conformidad de la seguridad de los alimentos. Esto era fundamental. Había varias personas que querían unirse a RedTractor como consecuencia del cambio en la cadena de suministro. También queremos mantener los acuerdos de reconocimiento que teníamos de órganos gubernamentales y del legislador. Y también queremos evitar que se nos acumularan las inspecciones, pero por otro lado tampoco queremos arriesgar la vida de nadie, ni de nuestros miembros, ni de los asesores, ni de los agricultores. Y además sabíamos que las auditorías no tenían que tener un impacto negativo en la cadena de suministro para que se evitara una mayor escasez de alimentos y los alimentos pudieran llegar a los consumidores. ¿Cómo funciona nuestro sistema de auditoría? Bueno, pues como hemos visto en otras presentaciones el día de hoy, hay dos elementos fundamentales. En primer lugar, tener un registro en línea de documentos, algo que permite una evaluación previa de dichos documentos y de nuestros registros, y luego también la retransmisión en directo, muy similar a lo que ya hemos visto. Voy a comentar un par de cuestiones, si bien ya las hemos visto esta mañana. Así que voy a evitar lo que ya se ha dicho. Para nosotros era muy importante que el asesor y el negocio, ya fuera una explotación agrícola o una fábrica, se pusieran de acuerdo en la tecnología que se iba a utilizar. Después, la conectividad. Este es el principal problema identificado por todas las presentaciones de hoy. En nuestro caso no fue distinto. La conectividad obviamente es un problema en una granja, en una explotación agrícola, donde generalmente visitamos edificios y campos que están bastante lejos de los dispositivos tecnológicos. Por ello era importante que todo se pudiera grabar también. El asesor podía hablar con el agricultor y luego pedirle al agricultor que realizara grabaciones siguiendo las instrucciones del asesor. Le decía, por ejemplo, por favor, céntrese en el suelo. Si se trataba de una explotación porcina, pues céntrese en los animales. Y después se analizaba la grabación en vivo que había realizado el agricultor. Esto sirvió para superar los principales problemas de conectividad, porque de esta manera el evaluador podía ver en vivo las imágenes que quería ver. Y esto funcionó bastante bien. He de decir que el sistema demostró ser bastante robusto. Si el evaluador no veía algo o si el agricultor no había grabado lo que le había pedido, el evaluador le pedía que volviera a salir y que grabara lo que necesitaba. Esto sirvió para evitar los problemas de conectividad. Pero hay otra cuestión relacionada con la conectividad. En principio, hemos sido bastante afortunados. Sé que la situación es algo distinta en otros países, pero de conformidad con las normas de RedTractor, tiene que haber un sistema de grabación en todos los mataderos. O sea que esto para nosotros fue una gran suerte porque ya teníamos las instalaciones necesarias. De esta manera pudimos superar algunos de los problemas de conectividad que otros han tenido. Después, a nivel de seguridad, otro gran problema. Le preocupaba a los agricultores, pero también a las fábricas, por motivos de seguridad, ¿no? Y por protección de datos. Pero utilizamos tecnología especial para proteger las contraseñas, también aumentamos nuestra protección de las bases de datos y de nuestro sitio web, de manera que tanto los operadores de las fábricas como los agricultores contaban con las garantías de seguridad necesarias, de manera que podían confiar en nosotros. También trabajamos con el legislador y con el gobierno para diseñar
nuestro sistema. Por ejemplo, nuestro organismo de normas alimentarias, tenemos una relación muy positiva con ellos, así que colaboramos con ellos y fueron testigos de una auditoría remota para confirmar que efectivamente funcionaba bien. El sistema además también fue sometido a un control por parte del Servicio de Acreditación del Reino Unido y los datos de conformidad se compartían en todo momento. Lo hacemos en las visitas físicas y también lo hicimos en este caso durante las visitas remotas. Compartimos estos datos con el organismo de normas alimentarias de conformidad con las directrices del Códex. En el año de 2020, abril de 2020 a marzo de 2021, realizamos 28.000 auditorías remotas, o sea que una cifra bastante considerable que nos da ahora una base de datos importante para poder aprender de la misma. Aquí ven ustedes el reparto por sector. En el caso de los aves, ven ustedes que la cifra es muy elevada y es porque tuvimos un problema de gripe aviar durante varios meses que fue lo que nos llevó a la necesidad de realizar esas auditorías de manera remota. Encontramos una falta de conformidad en algunos casos, o sea que el sistema es lo suficientemente robusto como para poder identificar estas situaciones, si bien es cierto que el nivel era algo inferior a lo que detectamos en las visitas físicas. Por ejemplo, en el sector de productos lácteos realizamos 6.300 visitas, casi 3.600 visitas, perdón, y el 61% tuvieron al menos una situación de falta de conformidad. Pero si vemos el 52% de los miembros que fueron sometidos a una inspección física, vemos que había un 73% de casos. O sea que en las visitas, en las inspecciones físicas, se detectan más faltas de conformidad, pero en las inspecciones remotas sí se siguen detectando faltas de conformidad. Esto se reflejó también en otros sectores, pero creo que debemos recordar que esta fue la primera vez que se utilizaba el régimen nuevo. Yo creo que si mantenemos este régimen en el futuro, las faltas de conformidad van a aumentar. Todos los evaluadores llegaron a la conclusión de que en el comienzo, al principio, las auditorías a lo mejor no eran tan contundentes, no le pedían a lo mejor al agricultor a que fuera a grabar todos los puntos, todos los detalles de su explotación, pero a medida que iba avanzando el tiempo se aumentó el nivel de exigencia y vemos que efectivamente en la segunda fase de este año el caso de falta de conformidad, los casos de faltas de conformidad han aumentado. Así que si mantenemos este sistema en el tiempo, pensamos que va a haber más casos de falta de conformidad. No voy a repetir ahora lo que han dicho otros de experiencias positivas y negativas. Lo único que quiero señalar es que nos hemos centrado más en los registros y los documentos porque se han cargado más documentos. Esto nos ha llevado más tiempo, pero ha mejorado a su vez la calidad de nuestro trabajo. Y seguimos identificando, ya digo, casos de falta de conformidad. Los puntos negativos ya se han mencionado, ¿no? Perdemos todas las cuestiones de los sentidos, por ejemplo, el olor, el hecho de que no podamos oler, pero también el lenguaje corporal y la dinámica. Perdemos un poco la cultura del lugar de inspección con motivo de la inspección remota. Obviamente, las inspecciones físicas siguen siendo la mejor manera de realizar una auditoría. Esto es especialmente importante cuando nos queremos centrar en el bienestar y en la salud de los animales, la evaluación de las instalaciones, de los edificios y la cultura de la explotación. Pero las evaluaciones remotas van a ser una herramienta a utilizar en el futuro. También hemos aprendido que esto nos permite centrarnos mejor en la evaluación de documentos. Y además esto es beneficioso para los agricultores porque lo que tienen que hacer es actualizar los registros en línea en lugar de tener que repetir cada ejercicio desde cero cada año. O sea que esto va a beneficiar sobre todo a los agricultores. Además, las evaluaciones remotas nos permite ir a la fábrica o ir a la explotación agrícola
lleva a pensar que tenemos que ir rápidamente a una explotación agrícola o a una fábrica, es posible hacerlo con más celeridad utilizando el sistema remoto. Y también cuando haya un problema con alguna enfermedad, pues podremos realizar estas auditorías. Lo vimos en el caso de la gripe aviar en el Reino Unido. Gracias a las visitas remotas pudimos realizar inspecciones que no podríamos haber realizado antes. Además, también nos permite rotar mejor a nuestros evaluadores. Lo hacemos ya de manera habitual para que no se establezcan relaciones, pero gracias a este nuevo sistema podemos realizar rotaciones de mejor manera porque no estamos pues limitados por motivos geográficos. Otra cuestión que es importante: cuando formemos a los evaluadores, si bien están contratados por estos órganos de certificación, tienen que pasar por una formación de retractor. Bueno, pues cuando les formamos, nos hemos dado cuenta de que es más fácil formarles para las inspecciones remotas que hacerles acompañar a otro evaluador en inspecciones físicas. O sea que yo creo que en el futuro vamos a utilizar auditorías presenciales y remotas de manera que podamos seguir trabajando de manera robusta, pero también con la eficacia y la flexibilidad necesarias. Gracias. Thank you, Mr. Mosley. Muchas gracias, señor Mosley. Se abre el turno de palabra para las preguntas relacionadas con las representaciones que se han realizado en esta sesión. No sé si alguien tendrá alguna pregunta para alguno de los ponentes. Okay, I see Australia. Veo que Australia quiere intervenir. Adelante. Gracias, señora presidenta. Gracias a todos los ponentes por sus presentaciones. Me ha sorprendido todo lo que hemos aprendido, y además de lo que tiene que ver con el aprender sobre el terreno. Hemos aprendido muchísimo, una gran cantidad de mejoras que se han registrado, y el último ponente ha recalcado esta cuestión, así que a nuestro último ponente quiero preguntar una cuestión que también le han preguntado a Tesco esta mañana con respecto a su creciente sentimiento de la capacidad de sus evaluadores a la hora de identificar problemas y la mayor cantidad de eficacia con respecto a las inspecciones remotas. ¿Qué considera que usted que es necesario por parte de los gobiernos con respecto a la legislación que pueda apoyar esta cuestión? ¿Y considera que habría algún tipo de ámbito de desarrollo futuro para mantener este nivel de eficacia? Porque una de las cuestiones que ha salido a colación hoy es la falta de evidencia científica para ver cómo se desarrollan estas cuestiones en el futuro. A ver, la presentación de Tesco ha sido excelente, y bebiendo de tecnología que ya tienen los órganos de certificación al principio, yo diría que, como también ha mencionado Tesco de forma muy diplomática, que la experiencia del evaluador, a pesar de que parezca extraño, también desempeña un buen papel. Parece ser que los evaluadores de más edad les cuesta más integrarse en esta dinámica de las evaluaciones remotas y todo lo que tiene que ver con la tecnología, mientras que los evaluadores más jóvenes pues se han embarcado en esta dinámica mucho más pronto. Una cuestión que les parece completamente natural. Es una cuestión que hay que tener en cuenta, el uso de la tecnología y la comodidad con la que uno se desenvuelve con el uso de la tecnología. Y Tesco también tiene razón. No hay duda de que utilizamos mucho más la tecnología a la hora de evaluar y certificar en el futuro de lo que se había realizado hasta ahora. Creo que esto es inevitable. También diría que esto redunda en beneficios para el explotador agrícola, porque se puede compartir los datos de una explotación con otros asociados, lo que reduce la carga administrativa también en los explotadores agrícolas, ¿no? Luego, hablando de la legislación, no me encuentro en una postura concreta con la que le pueda responder. Tenemos acuerdos con diferentes organismos gubernamentales, como la Agencia de Inocuidad Alimentaria, y lo hemos hecho, hemos trabajado de forma mancomunada con ellos para que haya una continuidad del reconocimiento. Yo diría que el programa de garantías a base de terceros puede asistir a los gobiernos a la hora de realizar estas evaluaciones, y este será siempre nuestro papel, allí donde podamos ayudar a los gobiernos.
Tenemos una buena cobertura, tenemos buenos datos, los compartiremos sin ningún problema y los podemos compartir porque normalmente redunda en el propio interés del agricultor o ganadero para mejorar y seguir con su producción. Y este será el papel que sigamos desempeñando. Thank you. I see there's a Gracias. Veo que hay otra pregunta de Chile. Adelante, caballero. Gracias, señora presidenta. Bueno, la primera parte de mi pregunta ya la hizo Australia, pero también quisiera saber si el señor Mosley nos pudiera comentar algo acerca de la necesidad o brechas que hay en cuanto a estándares privados, específicamente para el tema de las auditorías remotas. Aquí se ha hablado durante toda la mañana acerca de la necesidad de estándares internacionales de las tres hermanas para, digamos, específico para esta actividad, pero en el caso de estándares privados, ¿cuál es su visión? Gracias. Thank you, Chile. Muchas gracias, Chile. Señor Mosley, ¿puede responder a su pregunta? No sé si he oído bien la pregunta. Hablaba de la diferencia de legislación y los estándares privados. ¿Si puede repetir, Chile, su pregunta? Sí, perdón. Sí, me refiero a si, desde su punto de vista, cuál es si hay necesidades o brechas aún por resolver en cuanto al desarrollo de estándares privados específicos para las auditorías remotas. Okay. No desarrollamos estándares específicos para las auditorías remotas. Las normas son normas. La diferencia es que simplemente estamos auditando de forma remota y no presencial. Así que de manera efectiva nada en nuestra norma o nuestro estándar cambia cuando se cambia al formato remoto. Espero haberle respondido a la pregunta. Muchas gracias. Anne, ¿quería intervenir? Gracias. Bueno, igual que lo que ha dicho Jim, nosotros no desarrollamos estándares o normas para nuestras auditorías, pero la razón por la que estamos aquí y trabajamos con el Codex, es para que no trabajemos en compartimentos estancos y para que aprendamos los unos de los otros, porque todos tenemos el mismo nivel de comprensión. El sector público y privado tienen el mismo nivel de entendimiento. Tenemos que armonizar nuestras prácticas en el sector público-privado para poder armonizar estas directrices. De ahí que trabajemos con Codex para poder utilizar las lecciones aprendidas sobre el terreno. No sé si habría alguna otra pregunta en sala o en línea. GFSI assume that's a legacy. So I will move on. Voy a continuar entonces. Pasaremos a la siguiente sesión. Muchas gracias a todos los ponentes por sus estudios de caso que nos han presentado. La última sesión de este evento será un panel, una mesa redonda, donde se debatirán las oportunidades y retos con respecto al uso futuro de la auditoría remota, auditoría a distancia. Creo que, como ya se ha dicho, hemos visto una gran cantidad de similaridades entre los desafíos y las oportunidades identificadas en las diferentes presentaciones. Tenemos 5 miembros en esta mesa redonda, algunos de los cuales ya les sonarán de otras sesiones anteriores. Tenemos a Annelies Dus, al señor Jean-Philippe Celestino Gui, con nosotros en sala, ambos dos. Le solicito a la moderadora, la señora Nicola Hinder, y al resto de los panelistas que participan en línea, es decir, al doctor John McEvoy, al señor Carlos Navarro y al señor Claudio Moore, por favor que alcen la mano en la plataforma. Los panelistas que participen de manera virtual, por favor, mantengan sus cámaras encendidas durante la sesión, pero apaguen sus micrófonos cuando no estén interviniendo. Nuestra mesa redonda de hoy se compone de los ponentes que he mencionado, el señor Jean-Philippe Celestino Gui,
al que conocemos ya, el doctor John McEvoy. El señor Carlos Navarro es el jefe del Departamento de Salud Animal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Y el señor Claudio Moore viene del Departamento de Regulación y Certificación Fitosanitaria, División de Protección Agrícola, Forestal y Semillas, dentro del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile. Y la doctora Annelies Dus, de la OCDE, que ya intervino en una sesión esta mañana. Esta mesa redonda la va a moderar la señora Nicola Hinder. Y no sé qué hora será en Australia ahora, así que muchas gracias por estar con nosotros, haberse quedado despierta hasta tan tarde. Señora Hinder, tiene usted la palabra como moderadora de esta mesa redonda. La oradora interviene sin micrófono. Son las 12:15, un poquito después de medianoche en Australia. Así que espero que nuestros panelistas, a los que se les formularán las preguntas, espero que me disculpen si en algún momento bostezo, porque es tarde. Le quiero preguntar a Jean-Philippe, primero, bueno, muchas gracias por compartir la experiencia de Brasil con respecto a las formas diferentes de auditorías remotas, sobre todo dentro de la pandemia del coronavirus. Ahora, en su opinión, ¿de qué forma podría mejorarse las auditorías remotas y puede mejorar su estandarización, tal y como mencionó en su presentación? Y si podría darnos algún detalle más sobre esta cuestión. Bien, muchísimas gracias, Nicolás. A lo mejor la palabra estandarización o normalización, podríamos mejor hablar de la armonización de los procedimientos. Creo que esto sería más preciso, más adecuado con respecto a mi presentación. Bien, con más auditores realizando estas auditorías, debido a que es más fácil, es posible, tenemos equipos más nutridos, como ya han dicho mis colegas, contamos con más especialistas. Esto quiere decir que se necesita una mayor armonización porque evidentemente tenemos más personal que se retroalimenta, que ve la forma en la que se realizan las auditorías de unos y de otros, pero cuando hablamos de las personas auditadas también tenemos unos mayores equipos y tenemos que respetar la confidencialidad. Contamos también con la posibilidad de grabar estas auditorías y tenemos que usarlo de forma adecuada entre las diferentes autoridades competentes para evaluar los procedimientos y para mejorar dichos procedimientos. Esto es una cuestión que en una auditoría normal o tradicional no sería posible. Cuando empecé a auditar, normalmente visitaba las explotaciones con auditores más experimentados, de más edad, pero resultaba muy difícil. No es tan fácil dirigirse a cada auditoría y ahora se pueden hacer auditorías conjuntas, al menos en remoto, y todo el mundo aprende para ver cómo se puede esto redundar en una armonización de las prácticas. Muchas gracias. Creo que estoy de acuerdo con usted, que se trata de la diferencia entre estandarización y armonización. Me pregunto, Jean-Philippe, ¿habría otros beneficios que usted hubiera identificado a la hora de usar las auditorías a distancia que se le hayan quedado en el tintero y que no haya expuesto durante su presentación? De hecho, durante esta sesión temática, los beneficios de los que no he hablado, que no he señalado, ya los han señalado los otros ponentes. Pero bueno, quizá podríamos hablar de la posibilidad de armonización. Un punto que me gustaría recalcar de nuevo.
otros beneficios que pudiera sacar a colación. No sé, se trataría de una nueva herramienta que puede ayudarnos a salvar obstáculos tanto externos como internos, no relacionados únicamente con la pandemia, sino también para salvar problemas financieros. Se trata de una herramienta muy interesante que puede ayudarnos a salvar estos obstáculos y que creo que tendrá un mayor desarrollo en su uso futuro. Muchas gracias. Sé que hay personas que nos escuchan tanto en sala como por internet, así que queremos garantizar que, bueno, los legisladores y aquellos que utilizan tecnologías utilizan dicha tecnología de forma correcta. Así que muchas gracias por la experiencia de Brasil. Ahora quiero dirigirme al doctor John McEvoy. Muchas gracias por compartir sus experiencias con respecto a las inspecciones remotas que se llevan a cabo dentro del marco regulatorio de la Unión Europea. Para usted, ¿cuál habría sido el mayor desafío al que se ha enfrentado a la hora de auditar a los Estados miembros que no forman parte de la Unión Europea con respecto a estas auditorías a distancia? ¿Y son estos desafíos más de cuestión de legislación reglamentaria o por una cuestión tecnológica? A ver, estos desafíos a los que nos enfrentamos son cuestiones que ya nos enfrentamos en una auditoría normal. Por ejemplo, los problemas de interpretación. Muchas veces, con respecto a los países en desarrollo, se dice que ese país tiene que darnos la interpretación para una auditoría en concreta, in situ. Pero la calidad de interpretación muchas veces deja que desear. Hay formas de solucionar esta cuestión cuando uno está in situ, porque al final uno se puede entender más o menos en inglés, pero cuando estamos en una cuestión que está en remota, pues tenemos problemas a la hora de comunicarnos. Y luego, con respecto a las videoconferencias a distancia, muchas veces perdemos todo lo que es el lenguaje gestual, el lenguaje corporal. Yo diría que es más fácil caer en un malentendido que de otra forma, en forma presencial, se habrían entendido bien, y también se pierde la oportunidad de tener una charla, entre comillas, privada con sus colegas y con la persona auditada. Por ejemplo, cuando uno se desplaza entre diferentes sitios sometidos a auditoría, digamos cuando se comparte la cena del final del día, este tipo de perspectivas se pierden, ¿no? Luego también, evidentemente, las dificultades tecnológicas han aumentado, como lo he visto en el día de hoy en diferentes ocasiones, pero diría que esto poco a poco va mejorando. Como he dicho anteriormente, como el colega de Tesco y de Retractor, yo diría que estamos avanzando mucho en el uso de la tecnología a la hora de hacer inspecciones de las explotaciones, pero en nuestro sistema concreto esto no está evolucionando tanto o tan rápido. Todavía seguimos hablando de formación, de cuestiones de administración y de papeleo que conforman la base de nuestro sistema. Y muchas veces nos hemos mostrado hasta ambivalentes con respecto a la utilidad de depender de otra persona para que sujete la cámara y que veamos qué es lo que queremos ver, porque no se nos garantiza que realmente se nos vaya a mostrar lo que necesitamos o queremos ver, lo que evidentemente pues triplica los problemas si se compara con una auditoría in situ. Yo diría que entre los problemas tecnológicos y los de interpretación, básicamente son los mismos problemas que tendríamos también en una auditoría in situ. Thank you so much, John. Muchas gracias, John. Para usted, ¿cuáles serían las consideraciones más importantes que se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar un papel para las auditorías a distancia dentro del marco normativo?
Bueno, a mi modo de ver, en el caso de que uno tuviese problemas o limitaciones financieras o presupuestarias o de movilidad porque no puede desplazarse al sitio por cuestiones de limitaciones de viaje, pues uno puede plantearse el utilizar la auditoría a distancia con un socio comercial en el que tiene confianza o un Estado miembro de la Unión Europea. Pero nosotros normalmente con las nuevas solicitudes de acceso a mercados no utilizamos únicamente técnicas a distancia, utilizamos técnicas a distancia y evaluamos la documentación a distancia para ver qué es lo que será necesario, de forma que comprendemos bien la situación antes de enviar a un editor in situ, pero no queremos depender únicamente en la auditoría a distancia y en los documentos digitales solamente. Como he dicho anteriormente, existen aspectos de la auditoría remota que mantenemos en nuestra perspectiva de cara al futuro. Llevamos a cabo una gran cantidad de reuniones a distancia en estos días, mientras que antes lo haríamos simplemente con la autoridad regional competente, y ahora esto lo hacemos de antemano y a distancia. Entonces, según qué contexto ha cambiado, nos centramos cuando estamos in situ para ver los ejemplos de lo que ha hecho la autoridad competente en un país concreto y en una región concreta. Evidentemente, bebemos de las lecciones que hemos aprendido de las auditorías remotas, pero con respecto a la adopción completa de la auditoría a distancia en lugar de métodos híbridos o in situ, no creo que vayamos a hacer la totalidad de las auditorías a distancia. Siempre será un elemento suplementario al método favorito, que seguirá siendo la auditoría física o en persona. We can't hear you, Nicola. Le oímos a Nicola. Interviene sin micrófono. We can see you. Ahora sí que podemos verla de nuevo, Nicola. ¿Quiere intentar hablar? A ver si hemos recuperado su audio. It looks like you're on mute. Parece que no tiene el micrófono encendido, Nicola. We're trying to see if the IT support can help. No sé si los servicios técnicos pueden ayudarnos a recuperar a Nicola. ¿Puede decir algo? Creo que he interrumpido a Nicola. So, Podemos intentarlo de nuevo, Nicola, y si no funcionase, pues podemos pedirle a sus colegas en sala para que lean sus preguntas por usted. Nicola, vamos a intentarlo de nuevo. No oímos a Nicola. no, I'm sorry, I can't.
Lo sentimos, Nicolás, no se le oye. Así que Australia, por favor, si puede hacer las preguntas en su nombre. Bueno, otro ejemplo de que la tecnología no son lo mejor para sustituir las reuniones en persona. Bueno, mientras Nicolás soluciona sus problemas, voy a hacer algunas más de sus preguntas. Así que nuestros colegas de Chile, al señor Carlos Navarro y al señor Claudio Moore, teniendo en cuenta de que hay muchas agencias que participan en la legislación o la regulación, consideran que los países podrían estar de acuerdo en adoptar una perspectiva nacional de cara a las auditorías remotas. Carlos and Claudio would be ¿Puede responder Carlos o Claudio, alguno de los dos, a la pregunta que se ha formulado? Gracias por la consulta. Si entendí bien la pregunta, esta se refería a si las naciones estaríamos de acuerdo en poder adoptar la auditoría remota como una herramienta válida. En ese sentido, como ya lo han mencionado varios expositores esta mañana, nosotros consideramos que es una herramienta suplementaria. Excuse me. Un ruido, no sé si viene del micrófono o qué será. No sé si puede tratar de chequear su sistema para ver. No lo estamos escuchando muy bien. Ya, ok. ¿Me escucha bien ahora? No, do you have a headset? Tendría cascos con auriculares y micrófono, porque es que se oye un sonido de fondo, le informa el intérprete. ¿Me escucha ahora? Sí, lamentablemente tenemos el mismo ruido, me parece, pero adelante. Bueno, vamos a responder. Como señalaba anteriormente, nosotros creemos que esta es una muy buena herramienta que debe sumarse a las auditorías en terreno por todos los beneficios que se han comentado durante esta mañana. No obstante ello, cada país debiese definir en qué condiciones es más adecuado la utilización de esta herramienta, ¿ya? Que tiene que ver con el tipo de certificación que se está otorgando, si es primera certificación o es una revalidación de una certificación, la performance que ha tenido el auditado, si es que ha sido inspeccionado en varias oportunidades, la confianza que existe en realidad con las distintas instalaciones. Creemos que el interés que se ha mostrado en esta sesión por este tipo de herramientas la reconoce y debe ser incorporada, pero definiendo claramente cuáles son los estándares y en qué circunstancias puede ser usada. Gracias. No sé si su compañero Claudio Moore quisiera agregar algo. Parece no ser el caso. Australia, would you want... No sé si Australia quisiera formular la siguiente pregunta. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a nuestros colegas de Chile por su intervención y su respuesta. Quiero dirigirme ahora a la doctora Annelies Dus, que está aquí en sala. Sé que todavía están empezando a utilizar
las auditorías remotas. Pero bueno, teniendo en cuenta las diferentes economías y su experiencia, ¿ha notado algún tipo de conflicto, teniendo en cuenta las perspectivas que han adoptado las diferentes economías a la hora de realizar las auditorías remotas? Australia. So yes, Gracias por esa pregunta, Australia. Pues sí, efectivamente, estamos todavía en una fase temprana, así que es difícil llegar a una conclusión definitiva de momento. Pero si comparamos el enfoque en distintas economías, vemos que muchas de las diferencias que existen en el mundo real, digamos, también se dan cuando se realizan las auditorías a distancia. Hay algunas economías que pues están asumiendo más riesgos y otras menos. Esto significa que la carga de cumplimiento puede aumentar en este sentido. Así que es interesante ver lo que va a suceder. También es interesante ver qué va a pasar con las auditorías y los enfoques híbridos, porque distintos países están utilizando definiciones diferentes. Cuando se habla de auditorías híbridas, significa que algunas fases son remotas, como por ejemplo la evaluación de documentos, pero otras fases de la auditoría son presenciales, como por ejemplo las visitas. En otros casos, cuando hablan de un enfoque híbrido, lo que quieren decir es que algunas de las auditorías son totalmente presenciales y otras son totalmente virtuales. E incluso hemos visto algunos casos en los que las auditorías eran remotas, pero luego hubo una auditoría presencial donde se evaluó y se analizó la misma información. Y esto obviamente aumenta la carga, ¿no?, de trabajo y de cumplimiento, lo cual es problemático para las economías en desarrollo y para las pequeñas empresas. Muchas gracias, señora presidenta. Parece que Nicola está conectada una vez más. okay. We can't hear you yet, Nicola. Nicola, seguimos sin poder oírle, así que tal vez pueda hacer yo una pregunta más a Annelies. Annelies, sería interesante saber cuáles son las perspectivas de la industria ahora mismo. Hay, bueno, una actividad muy concreta en el seno de la actividad empresarial. ¿Piensa que esto va a tener un impacto en la industria? Y hasta el momento, ¿han hablado de esta cuestión? Sí, pues muchísimas gracias por esta pregunta. Desafortunadamente todavía no hemos realizado ningún tipo de entrevistas con representantes de la industria. De hecho, nos hemos centrado simplemente en hablar con legisladores y oficiales gubernamentales. Pero hay algo que nos ha sorprendido en el marco de dichas entrevistas. Una cuestión que nos ha parecido muy interesante es que en nuestras conversaciones no hemos visto un mayor uso de las tecnologías innovadoras, como por ejemplo Big Data, los drones, la realidad virtual. O sea que esto es interesante verlo, ¿no? A lo mejor es porque solamente hemos hablado con el sector público hasta el momento y solamente hemos hablado con una muestra muy reducida. Tal vez cuando empecemos a hablar con las empresas, como nos comentaba Tesco, pues sí que veamos tecnología más avanzada, ¿no?, como la realidad aumentada, etcétera, etcétera. Puede que ahí sí que veamos tecnologías más desarrolladas. También cuando veamos otros modelos de negocio. Otra sorpresa ha sido, a ver cómo lo explico, cuando les preguntábamos cuáles eran las principales desventajas de las auditorías remotas, nunca nos comentaban la cuestión de la seguridad de los datos. Esto nos sorprendió. Eran sobre todo problemas de conectividad, la fase de preparación antes de la realización de la auditoría. Decían que esto lleva más tiempo cuando las auditorías son remotas, los documentos necesarios que había que compartir, las cuestiones de equipamiento, luego la cuestión de los sentidos, ¿no? Pero la seguridad de los datos era una cuestión que se planteaba pues después. Imagino que esto
se debe a que la mayoría de las auditorías remotas han sido con motivo de la COVID-19 y obviamente pues esto escapaba al control de los auditores. Luego, pensábamos que después de esta fase íbamos a detectar que antes de la COVID ya se estaba realizando una transición a las auditorías remotas, pero hemos visto que no es así. Y esto lo ha confirmado también la auditoría o la encuesta que se ha realizado, que demuestra que la mayoría de las auditorías remotas se han puesto en marcha con motivo de la COVID. Y después, otro comentario que han realizado un gran número de oradores el día de hoy. Las auditorías remotas íntegras se han realizado a lo largo de 2 años y la preferencia es una solución híbrida en el futuro. Gracias. Gracias, señora presidenta. Si le parece, le cedo la palabra para que se puedan hacer preguntas de carácter general. Gracias. Yes, thank you, Australia. Sí, muchas gracias, Australia. Veo que Claudio Mor ahora sí que está conectado. Claudio Mor de Chile. Tal vez él quiera, pues, compartir algún comentario, alguna respuesta a las preguntas planteadas antes de que abramos la ronda de preguntas de los participantes. Y empiecen a reflexionar sobre las preguntas que quieren hacer. Claudio, adelante, por favor. Hola, buenos días o buenas tardes, según corresponda. Bueno, curiosamente, justamente se me cayó la conexión como un ejemplo de los problemas que pueden pasar en las auditorías remotas. Pero en general, a modo de reflexión, señalar que en nuestro caso, en el caso de Chile, como se ha dicho, se exportan diferentes tipos de productos de diferentes rubros, todos vistos por instituciones distintas, y si bien todas nuestras instituciones han participado en auditorías remotas en forma independiente, al realizar esta actividad hemos visto que hemos compartido que tenemos ciertas similitudes en varios de los aspectos. Si bien mantenemos diferencias en temas típicos de cada programa, como se ha señalado, por ejemplo, en lugares que son muy remotos, normalmente en el caso de los huertos, o lugares que tengan que ver con actividades marítimas más alejadas del terreno, de la superficie, están en el mar, o en huertos muy alejados de zonas de caminos principales, es muy difícil tener conexión a internet. Así que hemos realizado auditoría en forma híbrida, por llamarlo de alguna forma, que incluye la grabación de videos de esas zonas y envío de documentación. Pero en tanto se mantengan los aspectos característicos de cada programa, sí hemos visto que hay acciones que se pueden complementar o que son comunes entre los distintos actores participantes de esta actividad, así que eso podría ser un aspecto para considerar en una eventual estandarización o armonización, como se decía anteriormente, de los procesos de auditoría remota. Así que gracias por la paciencia. Gracias a usted. So now I would like to open. A continuación quisiera abrir la ronda de preguntas y comentarios por parte de los participantes, tanto presenciales como en línea. En caso de que tengan preguntas o comentarios, los pueden plantear ahora. Yes, Mr. Howard Popula. Thank you, Chair. Sí, señor Howard Popula. Gracias, señora presidenta. A menudo, cuando hay problemas que afectan a los datos, tardamos algo de tiempo en saberlo y en reaccionar. Y en base a lo que hemos visto, sobre todo en el sector financiero, quisiera saber qué sucede. ¿Qué sucede si se produce este tipo de problemas durante una auditoría? Y quisiera saber si alguien de los que está aquí o en línea han experimentado algo similar en el marco de estas auditorías. ¿Qué sucede si se produce una vulneración de los datos? Gracias por esta pregunta. Si la entiendo correctamente, pues usted plantea esta pregunta de manera general, no solamente a los oradores de la última sesión, sino a todos los participantes. Bueno,
Pues mientras vamos reflexionando sobre esta cuestión, ¿tienen alguna otra pregunta? Sí, Taipei Chino, adelante, por favor. Gracias, señora presidenta, por concederme la palabra. Yo creo que en las auditorías tradicionales tenemos un documento donde se revisa el proceso. Y tal y como hemos escuchado en las presentaciones de hoy, la auditoría remota tiene dos procesos. Primero se revisan los documentos y después está la retransmisión de vídeo, o como lo llamemos en las distintas presentaciones. Yo creo que lo que no está claro es cuál es el vínculo entre estos dos procesos en las auditorías remotas. Así que quisiera saber si alguno de los oradores nos pudiera explicar con más detalle cómo se distinguen estos dos procesos en la auditoría remota. Gracias, Taipei Chino. ¿Hay algún orador que quiera intervenir? Señor Bosley, adelante, por favor. Sí. Si bien parece que la auditoría tiene estas dos partes, si un agricultor o una fábrica prefiere que todo se haga a través de esta retransmisión en vivo, se puede hacer, incluyendo también la revisión de documentos. Lo que pasa es que esto prolonga la fase de la retransmisión en vivo, que ya es bastante larga porque a menudo hay que pedirle al agricultor que vaya a grabar algo y que luego lo retransmita. Intentamos limitar el tiempo destinado a la auditoría, así que si pueden cargar los documentos y los registros de antemano, se puede reducir el tiempo destinado a la retransmisión en vivo. Pero si no lo quieren hacer, nosotros no hemos tenido ningún problema de vulneración de datos, pero si están preocupados y no quieren cargar documentos y quieren que todo se haga como si el evaluador estuviera en la explotación agrícola, lo podemos hacer a través de la retransmisión en vivo y no hay que cargar los documentos. Muchísimas gracias por esta respuesta. ¿Alguien más desea intervenir? Jean-Felipe y luego Annelies de la OCDE. Si comparamos las auditorías remotas y presenciales en relación con la pregunta de Taipei Chino, el principio es el mismo. Al menos en Brasil utilizamos la evaluación remota de documentos desde hace mucho tiempo, mucho antes de la COVID. Así que para nosotros no hay ninguna diferencia entre lo que hacemos ahora en las auditorías remotas y lo que hacíamos antes de la COVID. Porque la revisión remota de los documentos ha mejorado las auditorías. Para nosotros, en cualquier caso, la auditoría empieza mucho antes del momento en el que el auditor va a la instalación o va al país correspondiente a analizar los procedimientos. La auditoría empieza mucho antes. Empieza cuando el auditor empieza a revisar los documentos. O sea que en este sentido no hay ninguna diferencia entre las auditorías remotas y las auditorías presenciales. En ese elemento específico, el principio es el mismo. Gracias. Annelies de la OCDE deseaba intervenir también. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Taipei Chino, por esta pregunta, que es una pregunta muy interesante, porque estamos todos reflexionando sobre la misma. Mencionaba usted dos elementos distintos del proceso de auditoría y cuando nosotros estamos preparando este proyecto pensamos que sería interesante tener tres elementos. Analizar los documentos, las entrevistas y las visitas. Pensamos que esto es interesante porque podemos tener un componente personal, en persona, físico, o un componente virtual. O sea, que los documentos se pueden ver en persona, ver una copia física, o se puede compartir por correo electrónico. Con las entrevistas igual, se puede hacer una entrevista en persona o a través de Skype. Y con las visitas sucede lo mismo, se puede hacer de manera presencial o utilizando vídeos o cámaras. Y obviamente estos elementos pues se pueden hacer al mismo tiempo, ¿no? Se pueden analizar documentos al tiempo que se realizan las visitas. Pero a lo mejor la manera de resolver esta cuestión es que las auditorías tengan tres fases o tres elementos y no solo dos.
Gracias por esta respuesta. Veo que Nicola vuelve a estar conectada. ¿Quiere volver a intentarlo, Nicola? I'm afraid we... Pues me temo que seguimos sin poder oírle. Lo lamento enormemente. Ahora le voy a ceder la palabra a Álvaro Díaz de Chile. Y si alguno de los demás oradores desea intervenir, pues también puede hacerlo. Que nos van a saber. Chile, adelante, por favor. Gracias, Presidenta. Quería comentar en relación a la experiencia de evaluación documental. Nosotros hemos visto una diferencia en relación a lo que es el análisis de información que se hace previamente, por lo cual hemos dado una mayor profundidad al análisis y nos abocamos en el día de la auditoría remota a temas específicos de documentales y los verificamos en terreno. Y además, nosotros hemos implementado cuestionarios y pautas de verificación. Las pautas de verificación nos ha ayudado en que nuestra contraparte de la autoridad central competente verifique las condiciones o el cumplimiento de requisitos de forma física y sean ellos los primeros que hacen una evaluación en terreno antes de los que nosotros hagamos la auditoría remota por videollamada. Así también nos damos la seguridad o tenemos las garantías de que la autoridad competente central ha hecho una pre-revisión en terreno de los requisitos que nosotros le exigimos a través de estas pautas o checklists que hemos diseñado. Eso, muchas gracias. Gracias. Are there any other questions? ¿Hay alguna otra pregunta o alguna otra respuesta por parte de alguno de los oradores conectados o en sala? ¿Alguien quiere realizar algún comentario? Dr. McAvoy, you have the floor. Doctor McAvoy, ¿tiene usted la palabra? Muchísimas gracias. Me parece que es muy interesante lo que ha dicho del análisis de la documentación previa. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es el volumen de documentos, el elevado volumen de documentos que hemos recibido que a menudo también pues necesitan ser traducidos. Es verdad que la traducción automática es bastante buena, es mejor que antes, está mejorando, si bien en algunos idiomas solamente, no necesariamente en todos. Pero existe el riesgo de tener una sobrecarga de información, incluso antes de que se celebre la reunión. Este es el motivo por el cual estamos pues reduciendo el enfoque de nuestras auditorías. Lo venimos haciendo a medida que pasa el tiempo. Porque, bueno, podemos llegar a manejar hasta 1000 documentos en el marco de una auditoría en una fase de un mes, lo cual pues exige 20 días laborables y un gran esfuerzo también a la hora de organizar nuestro trabajo. Y ha sido muy útil porque nos ha demostrado que hay que intentar abarcar menos. Después, vulneración de datos. Nosotros no hemos tenido ningún problema de vulneración de datos, al menos no que yo sepa. En otros ámbitos, como en MSF y dispositivos médicos, sí que tenemos una base de datos especial, protegida, donde están datos, por ejemplo, relacionados con la propiedad intelectual, de, por ejemplo, dispositivos médicos, ¿no? Porque esta es información muy delicada y esta información se carga, por lo tanto, en una base de datos controlada por la Comisión, una base de datos segura. Pero en nuestro caso, la mayoría de la información se envía por correo electrónico, como hacíamos también en el caso de las auditorías convencionales. Gracias. Muchísimas gracias por esta respuesta. No veo a nadie más pedir la palabra. En caso de que alguien más desee intervenir, por favor, háganmelo saber. Nicola.
¿Quieres intentarlo? Pues lo siento muchísimo, seguimos sin poder oírla. Bueno, parece que no hay ninguna otra solicitud de palabra. De manera que con esto llegamos al final de nuestra sesión temática. Ah, no, Australia desea intervenir. Muchísimas gracias, Presidenta, y en nombre de mi compañera Nicola Hinder, que está muy frustrada por la tecnología. Quisiera presentar algunos comentarios para terminar. Quisiera expresar mi agradecimiento a los panelistas por compartir sus conocimientos y experiencia. Ha sido un debate muy interesante. Gracias en especial a la Secretaría por cooperar con nosotros para diseñar este debate tan interesante. Gracias por su apoyo y por su experiencia. Hoy hemos oído hablar de los puntos en común, de los beneficios y desafíos, de la importancia de la planificación, de la preparación, de la logística, de la tecnología, de la conectividad, de la formación, de que la comunicación sea clara. Es importante saber cuándo elegir las auditorías remotas, cuál ha de ser el alcance. A veces, cuando las auditorías remotas no funcionan, nos damos cuenta de que tal vez sea mejor realizar inspecciones presenciales. Se ha realizado un esfuerzo para redactar una serie de normas. También lo está haciendo la CDE. Bueno, es interesante. CCF y CS también lo está haciendo. Y, bueno, está claro que estas herramientas no van a desaparecer y, por lo tanto, las auditorías remotas van a ser una herramienta más en nuestro arsenal que nos puede servir a medida que vayamos desarrollando nuestra experiencia. Y vamos a tener que reflexionar también sobre el envío de información previa y la aplicación, la utilización de las auditorías remotas. Una vez más, muchas gracias a todos y en especial a la Secretaría. Gracias. Gracias a Australia por haber cooperado con nosotros de manera estrecha para preparar esta sesión. No quiero repetir lo que acaba de decir, así que quisiera añadir simplemente que ha sido un debate muy interesante con ponencias muy relevantes de miembros, organizaciones internacionales y representantes de la industria. Lamento enormemente los problemas tecnológicos que nos han afectado el día de hoy. Creo que esto también nos ha servido de recordatorio, ¿no? En el sentido de que tampoco podemos fiarnos demasiado de la tecnología. Espero que esta sesión temática les haya servido para entender más las distintas formas de evaluaciones remotas, las iniciativas y las experiencias existentes relacionadas con el uso de los métodos de evaluación, así como sus beneficios y desafíos. Gracias a todos los oradores por sus presentaciones e intervenciones en relación con estos temas tan relevantes. Muchísimas gracias también a todos los participantes por su participación y a los intérpretes por su labor. No siempre es fácil cuando la calidad del sonido no necesariamente es de la calidad necesaria. Todas las presentaciones de hoy se van a publicar en nuestra página MSF de la OMC. También voy a preparar un informe breve, fáctico, sobre el debate de hoy y se va a enviar por correo electrónico a los delegados y también se va a incluir en el informe de la reunión formal. Nos veremos mañana por la mañana a las 10 en punto, hora de Ginebra, para la reunión de la comisión de MSF. Muchísimas gracias a todos y con esto concluye nuestra sesión temática.